Y recordarle que el sábado, tenemos ayuno congregacional desde las 8:30 de la mañana, el sábado 1 de febrero hasta las 4 de la tarde estaremos reunidos en este lugar. Y como somos una iglesia activa, sabemos que el Espíritu Santo se va a derramar con poder. Amén. Siempre vemos milagros, pero no lo podemos dar por hecho. Venga y que el Señor nos sorprenda. Amén. Codea al que tiene al lado y dígale que por favor ahora no le hable, que ponga el teléfono en mute. Siléncialo, dígale, apágalo si es posible, porque ahora me va a hablar mi papá, dígale. Prepare su mente y su corazón para lo que el Señor nos va a hablar esta noche, amén. Y declare, soy tierra fértil y saldré dando fruto al 100%. Amén. Le voy a pedir que reciba con un aplauso al pastor Roberto Paz. Dios te bendiga, iglesia. ¿Cómo estamos? Amén. Muy bien, qué bonita respuesta. Me encanta. Bien, hemos hablado ya de los 12 hijos de Jacob, ¿sí? ¿Cierto? ¿Y entonces qué haces aquí, Roberto? Vamos a hablar ahora de los nietos. Dicen que los hijos se educan y los nietos se disfrutan. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Cuántos tienen recuerdo de la abuela, del abuelo? Uy, qué pocos. Venga, arriba las manos, en serio, esto es un atraco. A mí me duraron poco las abuelas, pero sí tengo recuerdos entrañables de ellas. Así que vamos hoy a hablar de Manasés y Efraín. Normalmente lo decimos al revés, ¿verdad? Decimos Efraín y Manasés. Pero el primogénito, el que nació primero, en realidad fue Manasés. Pero nos hemos acostumbrado a llamar primero a Efraín por la cuestión de la oración de Jacob. Bien. ¿Por qué Efraín y Manasés entraron como tribus si ya Jacob tenía 12 hijos? Bien, recordemos que si bien es cierto tenía 12 hijos, aunque a José al final no se le cuenta como tribu, porque él aporta a sus 2 hijos que se convierten en 2 tribus más, estaríamos hablando de 13 tribus de Israel, ¿cierto? Si las matemáticas no nos fallan, 11 más 2, 13, ¿sí? Pero ¿qué pasó? A la hora de repartir la tierra, a la hora del reparto de las heredades, la tribu de Leví no recibe heredad, porque el Señor le dice, yo soy tu herencia. Y entonces a la tribu de Leví solo se le asignan ciudades de refugio esparcidos por todo el territorio de Israel, que es donde ellos iban a vivir para servir, para ministrar al Señor en las situaciones de conflicto, en los momentos puntuales cuando alguno necesitase un lugar donde buscar al Señor, donde refugiarse y donde ponerse a cuentas otra vez con Dios. Habían una serie de leyes para cuando alguien cometía un pecado o mataba a alguien por accidente, etcétera, y entonces tenía que ir a las ciudades de refugio y buscar ahí el consuelo y el perdón del Señor. Entonces, con Efraín y Manasés completamos los 12 territorios, las 12 tribus de Israel, que realmente Israel tuvo 13 tribus, si contamos a Efraín y Manasés, pero en cuestión de territorios tuvo 12, porque Leví no tuvo un territorio. Amén. Bien, ¿qué le parece si se pone en pie conmigo? Por solidaridad. Amén. Y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gloria, Señor, por tu bendita palabra. Padre, te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Estamos hoy aquí, Señor, dispuestos a aprender más de ti, dispuestos, Señor, a recibir lo que tienes para darnos esta tarde, a recibir nuestra porción de maná que corresponda a este día, Señor Jesús. Y no nos vamos a ir de aquí sin ella. Dígale al que está a su lado, yo no me voy de aquí sin ella. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, sí, puede tomar su asiento. Los 2 hijos de José nacen en Egipto. Recordemos que José desde muy pequeño fue llevado a Egipto.
ya conocéis de sobra la historia, el pastor Dani nos dio una clase muy buena al respecto. Así que sus dos hijos nacen en Egipto. El primero en nacer es Manasés. Dice la palabra, y dice que Manasés, José le puso nombre de Manasés, que viene en hebreo, significa el que hace olvidar, reconociendo que el Señor le había hecho olvidar su sufrimiento y su dolor y la tristeza que había pasado, porque la vida de José en Egipto no empezó siendo un camino de rosa, ¿verdad? Empezó siendo, ya lo sabéis, muy difícil, muy complicado, pero el Señor le dio una esposa, me imagino que también le dio una suegra, bueno, no todo puede ser color de rosa, y le dio hijos. Y le dio a Manasés y le dice: el Señor me ha hecho olvidar y me ha hecho reconocer que Dios está conmigo. Entonces, el primer hijo de José era el más egipcio de los dos, porque cuando nace Efraín ya está a punto de llegar el pueblo, ¿no? De llegar Jacob con todos sus hijos a la tierra de Gosén, y ya se mezcla un poco con sus tíos. Entonces, el más egipcio de los dos es Manasés, que era el más antiguo. El mayor, quiero decir, el primogénito, el que nació primero. Recordemos, varón que abre vientre es primogénito del Señor. Bien. Esta tribu, su región fue destinada en la parte norte de Galaad y todo Basán, una zona que consistía en parte en bosques y parte de tierra labrantía. Vamos a hablar bastante de la tribu y poco de la persona, como se acostumbra en estos casos, ¿cierto? Por el sur tenía los límites con Efraín y por el norte con Isaacar, Zabulón y Aser. El límite sur corría desde el Jordán hasta cerca de Siquén, y luego seguía un arroyo y terminaba en el Mediterráneo. Su tierra era bastante fértil. Manasés tenía un territorio bastante importante. Luego nace Efraín, y Efraín, el nombre significa doble fructificación o fecundo o fertilidad o tierra de las frutas. Este fue, como dijimos antes, el segundo hijo de José, y aunque era el segundo, recibió la primogenitura, recibió el lugar especial. Yo creo que usted ya lo sabe, pero lo vamos a ver más adelante, no tan adelante, dentro de muy poco. Se le concedió el lugar de primogénito porque Jacob oró por el bien. Tenía descendientes, aunque eran nietos, aunque eran hijos de José, aunque no eran hermanos del resto de las tribus, fueron tratados como iguales por todas las tribus de Israel. Fueron tratados con el mismo rango, con el mismo respeto y con las mismas oportunidades. No se hacía diferencia entre si tú no eres hijo o si tú eres nieto. No teníamos estos pleitos que hay hoy en día en las familias, ¿has fijado? No pasa aquí, esto es en Alcobendas. Estaba deseando yo tener una iglesia a cual hacer referencia. Bien, Efraín en la distribución de la tierra recibió un territorio que estaba entre Benjamín y Manasés. El límite norte corría desde cerca del Jordán hasta la ciudad de Siquén, que estaba incluida en su territorio. Siquén pertenecía a Efraín. El límite sur iba desde Jericó hasta Betel y desde ahí al mar Mediterráneo. Bien, los efraínitas no expulsaron por completo a los que habitaban sus tierras, con lo cual esto nos trae, ya sabéis lo que hemos hablado, un problema, ¿no? El sincretismo religioso, las mezclas de culturas y todo esto, al final pues trae tremendos problemas. Pero sí tomaron parte en la guerra contra Císara y fueron felicitados por Débora por su patriótica ayuda. Eso sí, se enfadaron con Gedeón porque Gedeón no los convocó a la guerra. Gedeón, por alguna extraña razón, no convocó a Efraín, cosa rara porque Gedeón era oriundo de Manasés, era de la tribu hermana, o sea, de la más hermana que puede haber de Efraín, pero no convocó a Efraín a la guerra contra los amalecistas, sino que, perdón, los madianitas, todos terminan en itas, pues. Y se disgustaron también con Jefté, porque Jefté tampoco los llamó, tampoco los convocó a la guerra. No obstante, fueron tribus también aguerridas. ¿Recordáis cuando
ellos llegaron a la tierra antes de cruzar el Jordán, hablaron con Moisés, hablaron con José y les dijeron, nosotros podemos tomar posesión de esta tierra, ya es parte de la tierra prometida y nos parece muy bien, si estáis de acuerdo nos la cedéis y nos quedamos aquí. Y estuvieron de acuerdo los líderes y les dijeron, está bien, podéis quedaros en esta tierra, pero no la podéis poseer, no podéis descansar, no podéis reposar en esta tierra hasta que todos vuestros hermanos hayan tomado posesión de la suya. Así que les tocó cruzar el Jordán con sus hermanos y pelear y defender y luchar para que todas las otras tribus tomaran posesión de sus tierras y entonces pudieron regresar a su territorio y poder descansar. Bien. Génesis 48, versículos 5 y 6. Por favor, lea conmigo. Dice, y ahora tus dos hijos, está hablando Jacob, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. El patriarca Jacob está hablando cuando José le lleva a los dos hijos a conocer a su abuelo, se emociona a Jacob y le dice, mira, qué bueno, pero sabes que estos no son tus hijos, estos son míos, son mis hijos. Los adoptó ahí Jacob y como era una orden patriarcal no se podía hacer nada, ¿no? Te toca y te toca. Estos son míos, y Jacob aquí empieza, ¿no? Por eso todas las demás tribus los trataban como iguales, por eso no hacían diferencia entre sois hijos o no sois hijos, porque Jacob había dado la orden, ellos son como Rubén, como José, como todos los demás, son mis hijos. Los demás hijos que tuviera José serían de José, pero Efraín y Manasés pertenecían ya a los hijos de Jacob. Por eso se les cuenta entre las tribus de Israel, por eso se les cuenta entre los territorios de Israel y por eso completamos 13 tribus de Israel y no 12, como siempre estamos acostumbrados a decir. Aunque normalmente contamos a José como una sola tribu, pero José nace en dos tribus, que son pues estas, Efraín y Manasés. Entonces, la intención del patriarca fue adoptarlos como suyos. De esta manera, ¿sabéis qué pasaba? Le daba a José una doble ración. Es la porción que corresponde al primogénito. Cuando Eliseo estaba siguiendo a Elías, ¿os acordáis? Y le dice, si me ves marchar, te daré lo que me pidas. Y le dijo, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Le estaba diciendo, yo soy tu primogénito. Tú me has engendrado, he nacido de tus entrañas y me corresponde la doble porción. Pues esta doble porción Jacob se la dio a José. ¿Y por qué Jacob se la dio a José? Ya lo hemos hablado unas veces, pero quiero que vaya conmigo a Primero de Crónicas, capítulo 5, versículos 1 y 2, para que usted vea que no me lo he inventado, que no nos inventamos aquí las cosas. Algunas sí, pero estas no. Como decía algún presidente de gobierno, algunas cosas son verdades, excepto las que son mentiras. Primero de Crónicas capítulo 5 versículos 1 y 2 dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Vale, entonces de aquí ya tenemos toda la cuestión bien explicada. Y como ellos eran hijos de José, entonces ellos recibieron, Jacob le dio a José la herencia de dos hermanos, una para Efraín y otra para Manasés. Ahí recibió José esa primogenitura que le correspondía por haber sido el primogénito, porque recordemos que Jacob tenía 4 primogénitos, ¿cierto? Tuvo 4 esposas, nacieron 4, no obstante, los nacidos de las siervas de Bilha y de Zilpa no contaban como descendencia directa, entonces se tenían que aguantar. ¿Vale? Sí, no queda otra, a veces toca aguantarse. En Génesis 48, 20, Jacob bendice a Efraín y Manasés. José lleva a sus 2 hijos, como dijimos antes,
para que Jacob los bendiga. Jacob dice la palabra que apoyado en su bordón bendijo, ¿no?, a las tribus de Israel. Y como ya Jacob estaba mayor, ya le fallaba la vista, más mayor que yo, le fallaba más que a mí. Yo lo arreglo con un par de gafas. En ese tiempo no habían ópticas así tan buenas. Entonces, José era un tipo muy listo. José sabía las cosas, lo tenía todo bien preparado. Sabía que su hijo mayor era Manasés y su hijo menor era Efraín. A veces a algunos se les olvida, a él no. Y entonces llevó a sus dos hijos. Y cuando tú te paras frente a alguien, tu mano derecha está en la mano izquierda de esa persona, no frente a frente, ¿cierto? Pues entonces él colocó los hijos de tal manera que su primogénito quedase en la derecha de su padre, Jacob, el abuelo de Efraín y Manasés, y su hijo segundo quedase en la mano izquierda para que la bendición de la mano derecha, la del primogénito, la recibiese Manasés, que era el mayor. No obstante, Jacob, sabiéndolo, perro viejo, cruzó las manos y oró con la mano derecha por Efraín y con la izquierda por Manasés. A José no le gustó mucho y el Señor y pensó que se había equivocado. No, papá, esto no es así, estás haciéndolo al revés. Le dijo, tranquilo, déjalo que yo sé lo que estoy haciendo. Tranquilo, que el Señor sabe lo que está haciendo con tu vida. A lo mejor piensas, no, eso me tocaba a mí. Eso que tiene el hermano era mío. Eso que está pasando por ahí tenía que ser para mí. Tranquilo, que Dios sabe lo que está haciendo. Señor, llevo tiempo pidiéndote esto y no pasa nada. Tranquilo, que Dios sabe lo que está haciendo. Señor, pero es que... Tranquilo, Dios sabe lo que está haciendo. Génesis 48:20 dice, y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que a Manasés. Eso es lo que os he explicado, ¿no? Que te haga Dios como a Efraín y como a Manasés. Imagínate qué bendición, ¿no? Que Dios te bendiga de la manera como bendijo a Efraín y a Manasés. Tiene que haber sido una bendición poderosa, ¿no? Que Dios te haga tal y como es. Y se me parece mucho con la bendición que le dice el Señor a Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Cómo estuvo Dios con Moisés? 10 plagas en Egipto, abrió el mar rojo, cruzaron maná del cielo, agua de la roca, codornices, aguas amargas, se endulzan. ¿Cómo estuvo Dios con Moisés? Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Que Dios te haga así como a Efraín y como a Manasés. Esa es una bendición muy importante a tener en cuenta. Cuando quiera bendecir a alguien, que Dios te haga como a Efraín y como a Manasés. Moisés también se sumó a la bendición. En Deuteronomio 33:17 dice, como el primogénito de su toro es su gloria. Está hablando, Moisés está hablando primero a José, está bendiciendo a José. Y entonces en el versículo 17, como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo, con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín y ellos son los millares de Manasés. Una bendición profética poderosa. Con sus astas, con las astas del toro, acorneará a los pueblos todos juntos hasta los fines de la tierra. Les está dando una victoria sin límite de tiempo, sin límite de cantidad. Está dando una victoria, un cheque en blanco, el Señor. Así que Efraín y Manasés eran dos tribus bendecidas por parte del Señor. Tenían una proyección de futuro, tenían la bendición de parte del Señor, tenían la bendición de haber nacido en una tierra buena, habían nacido en Egipto en el tiempo de la abundancia, con un buen gobernador, su padre José. Tenían todo por delante. Y algunos de ellos eran más egipcios que hebreos. No obstante, supo educar a sus hijos. Cada uno de estos dos, Efraín y Manasés, supieron educar a sus hijos y a sus descendientes, enseñándoles a quién pertenecían, quién era su Dios. Y ojo, que la madre era hija de un sacerdote pagano de Egipto. Sin embargo, ellos se mantuvieron en la brecha, y cuando
tocó salir de aquel lugar, no lo dudaron y marcharon en pos de Moisés y marcharon hacia la tierra prometida. Y aunque hubieron problemas por el camino, siguieron marchando y continuaron. Y una de las dos tribus de Efraín y Manasés, ¿os acordáis? La media tribu de Manasés se quedó con Roboam. Aunque es interesante porque Jeroboam era efraínita. Jeroboam, el rey del reino del norte. ¿Sabéis de quién estoy hablando? El reino se dividió, Roboam en el reino del sur en Judá y Jeroboam en el reino del norte de Israel. Jeroboam era de la tribu de Efraín, así que esa tribu obviamente iba a ir con él. Pero la media tribu de Manasés se quedaron del lado de la descendencia de David. Pero hubo un hecho importante durante la conquista de la tierra prometida, cuando el pueblo tomó la tierra y empezaron a repartirse, y cuando ya hubo el tiempo de paz que tocó, ¿os acordáis que os dije? Se quedaron la tierra que estaba al otro lado del Jordán, fueron a luchar, había acabado ya la guerra y tocaba regresar. Cuando venían de regreso, dijeron, nosotros vivimos del otro lado del río, y a lo mejor nuestros hermanos con el tiempo se van a olvidar de que somos familia, de que servimos al mismo Dios, de que estamos unidos en esto, de que hemos salido juntos de Egipto. Así que vamos a levantar un altar aquí a este lado del Jordán, que quede como señal, como un recordatorio de que nosotros también, aunque estemos del otro lado, pertenecemos a Israel. Y entonces la media tribu de Manasés, Rubén y otras tribus también pertenecían a este grupo que estaban del otro lado del Jordán. Edificaron aquel altar y hubo una pequeña controversia, porque cuando el resto del pueblo de Israel miró un altar, ¿sabéis esta área santa, no? ¿La sabéis? Se le ponían los pelos de punta en plan, a esto yo... ¿Qué les pasa si Dios nos acaba de dar la victoria? Acabamos de entrar a la tierra prometida. Dios ha expulsado al Eteo, al Amorreo, al Jebuseo. Nos ha dado una gran conquista. Hemos luchado contra reyes poderosos y hemos salido victoriosos. Y ahora vienen estos y levantan un altar aquí. Porque no entendían qué significaba ese altar. Pensaban que estaban haciendo un altar a un dios pagano, que estaban adorando a cualquier cosa. Y entonces se juntaron todos para hacer guerra. Esto es un vivo celo por el Señor. Que estés dispuesto a corregir a tu hermano. Esto es importante en tu vida. Esto es importante en la vida de las personas. Que tengamos ese celo por el Señor, pero también el amor para saber hacerlo. El problema es cuando no tenemos amor. Y aprovechamos cualquier oportunidad para lanzar piedra o para cortar orejas. Ese es un tremendo problema cuando tenemos ese celo y en lugar de ser los que, como Jesús, ¿no? Y organiza y ordena la casa de oración, nos convertimos en Pablo y perseguimos y matamos y apedreamos. En Saulo de Tarso. Entonces, este pequeño problema, esta pequeña discordia, no fue el altar de la discordia. Llegó a una buena solución porque charlaron, porque parlamentaron, porque hablaron y explicaron por qué había pasado este altar, qué significaba ese altar y para qué lo habían levantado, para qué lo habían edificado. Así que hubo paz, hubo tranquilidad y se quedó todo así en un pequeño malentendido. Es importante que aclares las cosas en tu vida, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Hay cosas malas que parecen buenas. A veces nos movemos y pensamos que está todo bien, pero en realidad vamos por un camino equivocado. Tenemos que entender y organizar y analizar los tiempos. Paraos, dijo el Señor, en los caminos. Paraos en los caminos y analizar vuestra vida. Sembráis mucho y cosecháis poco. Coméis y no os saciáis. No os quedáis satisfechos y cuando recibís el jornal, lo recibís en saco roto. Algo está pasando. ¿Por qué la cosa no me va funcionando? ¿Por qué está la cuestión tan rara? Tenemos muchas veces que analizar lo que hemos hecho, porque a veces pensamos que está todo bien, a veces creemos, porque sabéis que la ignorancia no exime de la culpa. No, que yo no sabía que aquí no se podía ir a más de 120 por hora. Bueno, es igual, la multa se la lleva. Algunos hablan desde la experiencia.
Y entonces no permitas que en tu vida haya un altar de la discordia, no permitas que en tu vida se levante algo que pueda traer un problema, que pueda traer conflicto, que pueda traer... Porque, a ver, dice el apóstol Pablo que todo me es lícito, todas las cosas me son permitidas, pero ojo que no todas me convienen. Porque yo puedo comer de todo, puedo celebrar de todo y todo lo hago para agradar a Dios. Pero si mi hermano pequeño o nuevo en la fe o neófito me ve hacer, comer, beber o visitar algunos sitios, como él no conoce mi corazón, no va a saber cómo está mi vida. Y entonces como viene, es nuevo, es recién convertido, el diablo tiene más facilidad para llegar porque no tiene experiencia en el camino, ¿no? Y entonces puede llegar a pensar mal. Y puede juzgarle a usted por haber estado en un lugar que a lo mejor usted no está haciendo absolutamente nada malo. A lo mejor por usted ni fu ni fa. Pero él desde su problema, desde su concupiscencia o desde su pasado y desde sus recuerdos, puede pensar que usted está en un error. Y entonces dice el apóstol Pablo, por amor a mi hermano, yo me abstengo de muchas cosas. Porque podría hacer muchísimas cosas, podría hacerlo. Pero por amor a ellos, para que ellos no pequen, yo mejor no lo hago. Y acuérdese lo que dijo el Señor Jesús. Ay de aquel que haga caer a uno de mis pequeños. Ay de aquel que haga caer a uno de mis pequeños. ¿De qué está hablando con estos pequeños? Pues de los nuevos en la fe, de los que acaban de nacer, de los que van caminando y todavía no saben diferenciar su derecha de su izquierda. Usted y yo como hermanos mayores nos corresponde el trabajo, no del hermano mayor del hijo pródigo. No. Sino, por ejemplo, de los apóstoles. Cuando Pablo se presentó delante de Pedro y de Bernabé, dice que le extendieron la mano en señal de que todo estaba bien, de que siguiera adelante. Cuando Pablo se enteró que Apolos era un predicador poderoso, no hizo nada en contra, gloria a Dios. Lo llevaron al camino, le enseñaron el Espíritu Santo, le dieron unas cuantas directrices y adelante. Los que no están contra nosotros, están por nosotros. Amén. Pero tiene que tener cuidado de no tener en su vida un altar de la discordia, de que no haya en su vida cosas que pueda hacer que los demás piensen mal, porque al final usted está bien, ¿no? Y su vida está encaminado, vale, perfecto. Pero el hermanito el hermanito va a pecar, el hermanito va a caer en un error, el hermanito puede llegar incluso a decepcionarse de la fe por un malentendido. Y ojo, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y la Biblia nos enseña que nuestra función es la de la atalaya, que está pendiente y está vigilante. Y cuando ve venir el peligro, corre y da señal y avisa a la ciudad de que viene peligro. Y entonces la ciudad se prepara, y el que no se prepare en guerra avisada no muere soldado. Pero el atalaya tiene que avisar. No hemos sido llamados para confundir. No hemos sido llamados para que la gente no tenga las cosas claras. ¿Es o no es? ¿Se puede o no se puede? ¿Se debe o no se debe? Las zonas grises son muy confusas. O es blanco o es como yo, nada más. Entonces, cuando usted analice y note que en su vida puede haber algún altar de la discordia, párese en el camino y organice las cuentas. Y si tiene que hablar y defender y justificar lo que está haciendo, por favor hágalo. Que no haya ningún malentendido, no dé motivo al diablo, no le dé ocasión, porque las pequeñas zorras son las que destrozan la cosecha y una pequeña mosca estropea el perfume del perfumista. Así que su vida sea clara como el agua clara, ¿no, pastor? Blanco y en botella. Recuerde que la vida del cristiano es como la luz de la aurora que va en aumento, y cuando el día va en aumento se va esclareciendo, no se va oscureciendo.
Su vida cada vez tiene que ser más transparente y mucho más, máxime si está en un puesto de liderazgo. Su vida tiene que ser todavía mucho más transparente. Porque somos cartas leídas, porque estamos expuestos, porque el enemigo, Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, es el acusador de nuestras almas y se aprovecha de cualquier circunstancia para hacer caer a usted o a uno de los pequeños. Así que Efraín y Manasés, dos tribus que no estaban destinadas a ser contadas entre las tribus de Israel, pero Dios tuvo un plan diferente para ellos y Dios los incluyó entre las tribus que conquistarían la tierra prometida. Yo no sé cuál era el destino que tú pensabas que tenías para ti, o el que la gente había dicho que había para ti, o el que tus padres habían trazado, pero los caminos del Señor son mejores. A lo mejor piensas, no lo conseguí, mi plan se truncó por el camino, he fracasado. Pero recuerda que como los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, así sus caminos son más altos que nuestros caminos. Porque no vive en el tiempo cronos, sino en el kairos, vive en la eternidad y puede ver las cosas ya hechas, puede ver tu vida ya resuelta. O sea, el Señor mira, no lo puedo decir porque no hay muchos frikis aquí como yo y voy a confundir. Luego el que sea friki que se acerque y lo hablamos. Pero lo importante es que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Que Dios tiene un futuro glorioso para su iglesia. Que Dios nos llamó a su luz admirable. Que Dios no se conforma con que ya somos salvos, nos sentamos y disfrutamos, no. Seguimos a más, vamos a más. Dios quiere que cambiemos, que transicionemos, que vayamos siempre a más, a mejor. Por eso dice que es como la luz de la aurora, porque va en aumento hasta que el día es perfecto. Y ese tiene que ser nuestro caminar cristiano. No podemos seguir siendo el mismo de hace 20 años, porque ya el Señor nos ha llamado, el Señor nos ha escogido, nos ha apartado y nos ha puesto en su camino, nos ha puesto en su senda, nos ha puesto en su ministerio. Y dice el apóstol Pablo, le doy gracias a aquel que me tuvo por fiel. Porque yo no sé quién de aquí es fiel. ¿Quién de aquí merece? Ninguno. Pero Él nos tuvo por fieles y nos puso en su ministerio. Él nos tuvo por fieles y nos puso. Aunque con todo y eso solo somos siervos inútiles. Yo no sé si les he contado que alguna vez cuando pedí una carta de recomendación de mi pastor para Honduras, miré que en el pie de página ponía siervo inútil del Señor. Y todos estos años de trabajo, yo con los jóvenes ahí matándome, deslomándome con el grupo de alabanza. Siervo inútil. Gracias, pastor. Estás a punto. Hasta que por fin lo entendí. Solo hacemos lo que nos mandan a hacer. Somos inútiles. Y a veces ni eso. Por eso nos dice el Señor, ruega al Señor de la mies que envíe obreros a su viña, porque la mies, la verdad, es mucha y los obreros pocos y los pocos flojos. Póngase de pie conmigo. Yo no sé tú, pero yo quiero un abuelo como Jacob que me saque de ese mundo de paganismo y que me ponga en el camino del Señor, no como un invitado, no como un añadido, sino como un hijo legítimo. El Señor no te ha llamado para que seas un invitado, para que seas un añadido, para que seas un anexado. El Señor te ha llamado para que seas hijo. Y si hijo, coheredero con Cristo Jesús. El plan
maravilloso del Señor siempre fue perfecto desde el principio de los siglos. Aunque antes con Adán y Eva decía, bueno, estaba la cosa bien, no teníamos que trabajar, no teníamos suegra, todo iba maravillosamente. Pero Dios quería que no solo fuéramos criaturas, que no solo fuéramos creación, quería que fuésemos hijos. Porque Adán solo era criatura. Pero a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cierra sus ojos. Padre, te damos gloria y honra a ti, Señor Jesús. Porque en otro tiempo no éramos pueblo, Señor. Porque en otro tiempo no éramos nada, Señor. Pero ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por ti, Señor. Comprado a precio de sangre, Señor. Ahora somos tus hijos, Señor, desde del linaje de Abraham, Señor, de un linaje espiritual, de un linaje más puro que el consanguíneo. Un linaje especial porque fue pagado con la sangre de Cristo Jesús, Señor. Así que ya no somos más un pueblo que vive por allí, ya no somos más unos que vienen de visita, ya no somos el vecino que se acopla, ya no somos los acoplados, no, el Señor nos ha llamado para ser hijos, Señor, y somos hijos y te agradecemos porque no nos merecemos ni la mitad, no nos merecemos ni la mitad, Señor. Pero tú demuestras tu amor así, de esa manera, con ese regalo que se llama gracia, con ese regalo inmerecido, demostrando que cuando no lo merecemos, tú nos lo das por amor, simple y sencillamente por gracia, porque nos amas, Señor. Yo quiero agradecerte, Señor Jesús, por esa gracia, por ese regalo, Padre, por habernos puesto en la brecha, porque no éramos nada, Señor, estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza y sin futuro, y ahora somos nación, somos pueblo, tenemos un Dios y un futuro glorioso contigo, Señor. Así que gracias por ese sacrificio vicario, Señor. Gracias, Padre, por haber exhibido públicamente a los principados y a las potestades, por haberlos vencido en la cruz en mi lugar y por haber puesto mis pecados allí en aquella cruz. Toda aquella acta de decretos que había en mi contra, tú la clavaste en la cruz y la tomaste como tuya, Señor. Por eso te agradecemos, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor. Bendícenos, Señor. Te exaltamos, Jesús. Solo a ti, mi Dios. Solo a ti, Señor. Abra su boca y glorifique el nombre del Señor, iglesia. Abra su boca. Yo no sé si usted se ha parado a pensar, a valorar. Porque sí, nos ha salvado, sí, perfecto, nos ha rescatado, nos ha dado vida eterna, salvación. Pero es que no éramos nada y somos hijos. Señor, somos tus hijos, Señor. El rey David se preguntaba, ¿quién es tu siervo para que tengas de él memoria? ¿Quién soy yo para que me tomes en cuenta? Yo no sé si te has parado a pensarlo. Aquel Dios eterno, aquel Dios infinito, dijo Salomón, los cielos de los cielos no te pueden contener. Y a él le plació llamarte hijo mío. Hijo mío. Y dice en su palabra, yo te compré y te puse nombre, mío eres tú. Gracias, Señor, te glorifico, Jesús. Te doy la gloria, Señor, solo a ti. A ti, Señor, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.